¿qué tal, calaveras? Soy Calavera Gamer. Hoy nuevamente estamos aquí con un unboxing. Vamos a hacer el desempaquetado de una consolita que estábamos esperando con bastantes ansias, de una nueva versión de la Nintendo Switch que nos llegó. En este caso, la Nintendo Switch con panel OLED. Tras muchos anuncios y muchos rumores de que iba a lanzarse una Nintendo Switch con resolución a 4K, con características pues muy similares a la competencia en la nueva generación, nada de eso. Nintendo sigue muy fiel a su filosofía de mejorar sí las versiones de sus consolas, sobre todo lo han hecho mucho con sus portátiles, desde el Game & Watch, desde el Game Boy y las Nintendo DS o Nintendo 10. Pero pues bueno, nos presentan entonces una nueva versión de esta maravillosa consola, con unas modificaciones, sobre todo en cuanto a la cuestión de pantalla con la tecnología OLED. Tenemos aquí entonces la cajita, calaveras. Tenemos Nintendo Switch OLED con Joy-Cons de color blanco. Por este costado se nos muestra cuál es el contenido que tiene la caja. La consola Nintendo Switch, que vendría siendo la tableta, Joy-Con L y R de color blanco, las correas o straps para conectar a los Joy-Cons, el cable HDMI de alta velocidad, una base de Nintendo Switch blanca, que es en este caso el que conocemos como el dock, donde se inserta la consola para poder jugar en el modo televisión. Un armazón para controles de Joy-Con, donde podemos entonces conectarlos o más bien insertarlos para poder jugar con ellos como si fuera en la figura de un control tradicional. Y finalmente el adaptador de corriente de Nintendo Switch, que es con el que vamos a cargarla y también ponerla en funcionamiento en las distintas modalidades que vienen. Al respaldo encontramos entonces los modos en los que se utiliza por lo general la Switch: el Tabletop Mode, que vendría siendo el modo semiportátil, donde utilizamos la Nintendo Switch como si fuera el modo sobremesa, que también llaman, para ponerlo en una mesita y que podamos jugar con los Joy-Con separados, ya sea en modo individual o si queremos convidar a alguien para que juegue con nosotros. Luego tenemos el modo televisión, que es justamente donde se utiliza la base para los Joy-Cons y también el dock donde se inserta la tablet, y ahí podemos jugar entonces en el televisor como si fuera una consola de sobremesa. Y finalmente el Handheld Mode o el modo portátil, que es donde también brilla bastante porque ya tenemos entonces una consola totalmente portátil para poder jugar donde queramos y como queramos. ¿Listo? Por este lado nos referencian algunas características. Tenemos entonces una pantalla OLED de 7 pulgadas y el dock, que ahora tiene un nuevo soporte LAN, es decir, ya podemos conectarle un cable LAN de internet para que de esa manera no vaya a tener interferencia en la conexión, como si sucedía en algunos casos con la única conexión Wi-Fi que tenía la anterior versión. Por cierto, si se animan y si quieren, vamos a hacer para la próxima una comparativa entre esta consola y la versión anterior, la caja roja, que es la que tengo en este momento en mi poder, y también de pronto con la Nintendo Switch Lite. Y bueno, y aquí nos muestra que también tiene un soporte ajustable, que es el que viene dentro de la misma consola, y el logo de Nintendo, debajo especificaciones generales. Y bueno, esto es básicamente a lo que nos estamos enfrentando en este momento. Y bueno, hagamos entonces, calaveras, en este momento los honores de destapar esta consolita y ver qué nos tienen aquí. Bueno, tenemos entonces acá, chicos, los Joy-Cons, que son los controlcitos L y R, muy bonitos por cierto, en color blanco. Vamos a extraer el otro, vendría siendo el derecho. Habíamos extraído el izquierdo de su empaque. Luego procedemos aquí a la tableta, que es la consola en sí, muy bonita, se siente y se ve casi del mismo tamaño que el anterior, pero aquí sí yo creo que podemos observar unas diferencias muy evidentes, y es que el marco que tiene alrededor de la pantalla es significativamente más reducido en comparación con la anterior versión.
y tiene también un contorno brillante. Aquí son las salidas de los auriculares, de los altavoces, que son también un poco más grandecitos. Cabe resaltar que esta consola ya no es de 32 GB de memoria interna, sino de 64. En la parte superior tenemos los botones de encendido y volumen, audífonos, en donde insertaremos entonces los cartuchitos, y alrededor, a los lados, en los laterales, tenemos entonces donde se insertan los Joy-Cons que vamos a colocar de una vez. Hacen el clic característico del Switch, los colocamos y así quedaría la versión o el modo portátil de la consola. Aquí el respaldo entonces está, creo que es de esta manera que se saca así la patica, y aquí viene para insertar la micro SD o también para colocarla en el modo de sobremesa, ¿cierto? Tenemos entonces aquí estas opciones en la Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED, que ya tiene, como les decía hace un momento, esta patica que es un poco más grande, a diferencia de la que venía en la anterior, que era un poco endeble e inestable. Listo, vamos a hacer aquí los honores. Vamos a encender la consolita. Del panel OLED no tengo más sino que hablar pues de los beneficios que tiene, ya que es un panel donde los colores mejoran significativamente. De tal vez en la cámara no se aprecie muy bien, pero ya al tenerlo de frente los colores son muy vivos, mucho más reales también. Digamos que tiene una paleta de colores más amplia. He sido fanático del OLED desde hace bastante tiempo, ya que digamos que desde que descubrí esa tecnología como en el 2016-2017 con los OLED de LG, quedé enamorado de ellos porque la calidad de imagen que da es impresionante. La profundidad de los colores negros es algo que de verdad se nota de entrada, y la definición también mejora bastante. Este panel en comparación con el de la Switch anterior es un poco más grande. Creo que el anterior era de 6.2, 6.3 pulgadas. Aquí pasamos ya a un panel OLED, no LCD como el anterior, sino OLED de 7 pulgadas, y sí se ve bastante, un poquito más amplio. Ocupa ya como uno esperaría el contorno de la consola, porque en las anteriores versiones se sentía que tenía un marco demasiado amplio. Entonces ya para revisiones de pronto de cómo se ve y demás, posteriormente lo estaré mencionando, lo estaremos haciendo con un video comparativo, pero esto es la consola. Vamos ahora a ver qué otros contenidos hay, que ya los habíamos enunciado. Tenemos aquí un manual del usuario, vamos a ver si podemos acceder a él. Sí, esto es básicamente instrucciones, y yo creería que más como condiciones de garantía, porque ya a estas alturas las compañías no se esmeran ni se esfuerzan en hacer manuales impresos muy elaborados como lo hacían antes, cosa que de pronto extrañamos los videojugadores de antaño, que coleccionamos cuanta cosita va saliendo, porque pues igual nos parece que es algo que le da un poco más de valor sentimental, o no sé, al asunto. Encontramos aquí entonces el cable HDMI para conectarla al televisor, el grip de los controles para poner los Joy-Cons, insertarlos ahí y convertirla en un control modo tradicional usando los dos Joy-Cons, el cargador de corriente, ¿cierto? El adaptador de corriente con el que funciona, las correitas en las cuales también se pueden insertar los Joy-Cons para poderlos utilizar de forma individual o para jugar con alguien. Aquí vamos a separar uno de ellos. Creo que esto ya lo conoce mucha gente, pero para quienes de pronto no, es información, son datos y hay que darlos. Entonces, ¿cómo era esto? Aquí tenemos que quitar un segurito y simplemente deslizar el Joy-Con hasta que haga clic. Aquí le podemos poner un segurito. Viene para asegurar la correíta acá con un pasadorcito a la mano y jugar de forma horizontal y compartir con otro compañero nuestros Joy-Cons y jugar. Pues esto es bastante genial porque en el modo sobremesa se presta mucho para colocar la consola, perdón, sobre una mesita y empezar a jugar dos personas fácilmente. Muy bien.
Pasamos entonces, aquí tenemos el otro strap de la correíta del control, y finalmente nos encontramos aquí con un dock o una base para jugar en el televisor, que digamos que también es uno de los atractivos. Ya no es negra, es blanquita, bastante bonita, con el grabado de Nintendo Switch. Tenemos un contorno ya brillante, esperemos que no raye la consola. Igual yo, como había publicado anteriormente en el canal de Facebook, tengo un método con unos trapitos, bueno, unas telitas, un textil que le coloco a la medida alrededor de estos rieles con cinta adhesiva doble cara, para que de esa manera se evite el contacto o fricción de la consola con el dock y no se vaya a rayar absolutamente nada. De pronto son medidas extremas, pero pues yo las tomo para conservar. Tiene aquí es muy diferente la parte posterior del dock. De hecho, bueno, esto ya antes tenía una bisagra que se abría hasta cierto punto. Ahora podemos retirar la tapa completa del dock, y aquí tenemos entonces la entrada del adaptador de corriente del HDMI. Perdemos un puerto USB que estaba en este costado porque antes había dos acá laterales, y con este 3 ahora se convierte en un puerto LAN, que es para la conexión de internet, que igual se agradece porque va a favorecer mucho, sobre todo el juego en línea, o cuando querramos hacer una descarga un poco más rápida. Creería yo que va también a permitir que podamos descargar archivos con mayor rapidez. Bien, calaveras, esto es todo por hoy con el unboxing. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan emocionado tanto como yo con esta nueva consolita que nos va a acompañar, y con la cual también estaremos realizando algunas transmisiones, pero pues de la cual sí debo decirles que las bondades del display portátil las voy a aprovechar más, en este caso yo, que voy a hacer cuando esté jugando en portátil, porque para ustedes voy a estar transmitiendo desde la capturadora. Calaveras, muchas gracias por estar aquí. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Calavera Gamer, en Instagram, en Facebook, en Twitter y también aquí en YouTube. No siendo más, calaveras, nos vemos. Calavera Gamer, videojugador hasta los huesos.